Estamos constantemente conectados en este aparatito. La verdad es que muchas veces ni siquiera nos preguntamos cómo desarrollamos desde aquí un vínculo con el resto del mundo. Con tu familia, con tus amigos, pero también con lo que está pasando en la sociedad. Hoy día vamos a estar hablando justamente de eso. Vamos a estar hablando de comunicaciones desde las telecomunicaciones. Vamos a tener acá al gerente de comunicaciones de una empresa de telecomunicaciones, de Entel. Porque es importante saber, más allá de que tú ocupes esto, saber cómo funciona finalmente esto que nos compete hasta culturalmente. Aquí, por supuesto, en lo personal es político. Estaba acomodando, estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me resulta bien apasionante. De hecho, hice toda una gestión para tener a nuestro invitado el día de hoy acá, porque vamos a hablar de telecomunicaciones, pero vamos a hablar también de comunicación empresarial, de cómo se comunica desde la empresa a la sociedad y de cómo se comunica internamente también. En definitiva, qué tan conectada realmente está una empresa de telecomunicaciones con la sociedad. Y para eso tenemos, obviamente, al gerente de comunicaciones de Entel, Fernando Rivas. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Jaime, muchas gracias por la invitación. Puros temas apasionantes pones sobre la mesa, así que muy contento de poder acompañarte hoy día. Yo estoy muy contento y de verdad es un tema que me interesa mucho, porque en general tendemos a hablar del rol empresarial desde perspectivas más bien comerciales, que están muy bien, desde perspectivas económicas, desde perspectivas de crecimiento social, que todo eso está perfecto. Pero hay un aspecto cultural vinculado a las comunicaciones que es súper potente, que no se comenta, que no se habla y que es absolutamente latente y transversal. Que incluso es transversal en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera. Primero quiero saber cómo llegas a meterte en este ámbito, porque tú vienes de las comunicaciones, eres periodista, vienes de ahí, trabajaste en Metro, entiendo. ¿Cómo te vas vinculando con esta área de las comunicaciones? Mira, la verdad que en mi historia personal yo soy periodista, formado en la Universidad de Chile y trabajé varios años en el Mercurio, aproximadamente 5 años al inicio de mi carrera. Y en algún momento uno de los temas que yo me tocaba cubrir eran los temas ambientales. Y se dio la posibilidad de ir a trabajar eso. En ese momento me fui a trabajar al gobierno, estamos hablando de inicios del gobierno de Lago, a lo que es hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, en ese tiempo era la CONAMA, y ahí entré a lo que es la comunicación organizacional. La verdad que primero aprendiendo mucho, tanto de los temas, pero también de la forma de qué es lo que se busca, de los objetivos de las estrategias. Y posteriormente también ahí me quedé varios años y después me fui a Metro, donde además me tocó, por un lado, ver los temas de comunicaciones y por otro también liderar y empezar a aprender mucho de los temas que son las relaciones con la comunidad, los temas de sostenibilidad, que al final tú ves y están todos de alguna forma bastante relacionados porque todos apuntan o de alguna forma son palancas que mueven lo reputacional, que en una organización es tremendamente importante. Ahí hay dos elementos que me parecen fundamentales. Primero, quiero que nos explique un poco qué es lo que es la comunicación organizacional, porque probablemente muchas de las personas que nos están viendo no lo entienden o tienen una idea preconcebida, pero que no en cabalidad. Y lo otro, la dimensión reputacional de la empresa. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque probablemente tú lo manejas al igual que yo, y generalmente en el ámbito mediático se establece una dimensión espectacularizadora de la noticia. Y al establecer esa dimensión, se tiende también a
a potenciar mucho más una instancia, una mala reputación que una buena reputación. No sé por qué le ensalzamos más las malas noticias que las buenas noticias. Y en ese aspecto también hay una dimensión compleja por parte de la sociedad con las instituciones en general. Bueno, hoy Hay día una desconfianza generalizada, hay una tremenda. serie de elementos. Que Entonces ahí hay un elemento bien interesante. Por eso te digo, son en el fondo dos preguntas, pero me interesa primero que hablemos de esto de la comunicación organizacional, porque me imagino que tiene que ver con esta otra parte que es, que como yo decía, que es como esta vinculación con el entorno y cómo yo voy estableciendo también una dimensión de realidad, pero donde genero una cierta reputación de la empresa y un cómo me muestro como empresa también. Sí, es como empresa y cierto también como organización. Al final, de alguna manera, la comunicación organizacional lo que busca es transmitir distintos aspectos de la estrategia, del propósito de una organización, de una empresa, es cuáles son los contenidos que uno quiere transmitir, porque efectivamente, por un lado tú lo mencionabas bien, muchas veces hay objetivos comerciales, pero al final una empresa, en este caso Entel, tiene un propósito que es bastante, por ejemplo, más amplio que eso. Al final apuesta a mover una serie de palancas, transformar, por ejemplo, responsablemente la sociedad en el caso de Entel. Por lo tanto, también cómo vas transmitiendo eso a tus distintos públicos y a través de los distintos medios con que cuenta. Entonces, uno asocia la comunicación con los medios de comunicación tradicionales, por decirlo, y está muy bien. Pero hemos visto cómo hoy día eso se ha diversificado, en los últimos años se ha ampliado profundamente. El ejemplo más cierto, más a mano, son las redes sociales, pero también hoy día, por ejemplo, adquirí una dimensión muy relevante en lo que es la comunicación al interior de las propias organizaciones, la comunicación interna. Y en todo eso es como tú logras al final ir generando una comunicación lo más 360 grados, lo más posible, que sea coherente con tu propósito y que logre llegar a aquellos públicos de interés que uno persigue o que les interesa. Al final, yo creo que todos sentimos, estamos permanentemente bombardeados o súper expuestos a información, por lo tanto, pensar que todo el mundo va a estar atento a lo que uno quiere comunicar es irreal. Entonces, la idea es cómo lograr generar las mejores sinergias para llegar con la información, con los mensajes que uno quiere, que en algunos casos efectivamente son comerciales, pero otras veces son de buenos usos. Por ejemplo, el caso de nosotros, voy a poner el ejemplo, hoy día se está desplegando todo el tema de 5G, ¿cierto? Que es la nueva tecnología que viene, que nosotros ya estamos desplegados en prácticamente todo el territorio nacional. Y claro, y nosotros vamos contando eso porque por una parte es la posibilidad que las personas, ¿cierto?, accedan a tener una tecnología como 5G, que es de vanguardia, y puedan, si lo desean, comprar un teléfono inteligente a su caso, pero también hay un tema de responsabilidad porque eso le va mejorando la calidad de vida a las personas. Entonces, de alguna manera es ir siendo responsable, coherente en lo que transmite, porque en general las organizaciones tienen información relevante para esos públicos de interés. Nosotros, como te digo, en el caso de Entel, además, ahí siempre buscamos ir contando, por un lado, mejoras que hacemos, pero también a veces cuando tenemos problemas, porque al final eso es lo que valora una comunidad, es lo que valoran clientes, los distintos actores de la sociedad, nos demandan y me parece muy bien a las organizaciones cada vez mayor transparencia y accesibilidad a la información que tenemos y que puedan sentir relevante para ellos. Acabas de mencionar una cosa que es muy interesante, que tiene que ver con la información relevante. Hoy día, y hay muchos, incluso muchos economistas, pero también muchas personas vinculadas a distintas áreas relacionadas con las ciencias sociales, que dicen que el nuevo petróleo son los datos. Ocupan, de hecho, esa metáfora. Evidentemente, una empresa como Entel tiene una vinculación con los datos importante y tiene información relevante, pero también tiene misión. Tú también lo mencionaste. Y esa misión tiene que ver con cómo yo establezco una mejor calidad de vida. Las comunicaciones son fundamentales. Son fundamentales en situaciones extremas, de tragedia incluso. Y cotidianas también. Y muy cotidianas. Y son parte sustancial de la vinculación social. Vimos en la pandemia, por ejemplo, lo necesario que eran las comunicaciones para lo laboral, pero también incluso para lo pedagógico, para el estudiantado, y también, lamentablemente, vimos el déficit que había en esa área, ¿no? En la posibilidad de estar realmente conectados. Una empresa que se establece en esta dimensión, que se establece en este panorama, con las características de Entel, evidentemente es
ahí hay un core, por así decirlo, ¿cómo funciona desde ahí? ¿Cuáles son los aspectos sociales que van vinculando finalmente la empresa con este buen vivir, no solamente desde lo comercial, sino que con otros elementos concretamente empresariales, que además tienen que ver con la comunicación, sin duda alguna? Absolutamente. Ahí yo más bien me retrotraigo a lo que es el origen de Entel. Entel nace como una empresa que comunica en su origen la larga distancia en Chile después del terremoto de Valdivia. Piensa en esos años, entonces, Tienes toda la razón, que era sí, muy po. difícil, ¿cierto?, comunicarse. Nace como eso y por lo tanto en el caso de la empresa, y uno lo percibe en los trabajadores y también cuando uno va al terreno, al territorio, ¿cierto? La verdad que está muy, muy inserto el ser una empresa que lo que busca es conectar con un rol social muy potente, y eso se ha ido manteniendo en el tiempo. Obviamente las tecnologías han ido evolucionando, los focos del negocio han ido variando, pero nosotros el año pasado, por ejemplo, estábamos conectando eh, a- a, eh, Puerto Williams a la fibra óptica austral que se llama, o sectores como Tortel, o a veces en el norte, porque efectivamente hay una vocación bastante profunda con este propósito que es ir transformando responsablemente la sociedad. Y si bien tú mencionabas ahí y que de alguna forma los déficits que se pueden haber visto en la pandemia a propósito de conectividad, yo creo que también ahí es relevante siempre entender que fue una situación, ¿cierto?, imprevista, pero que también al final cuando uno ve, en general las telecomunicaciones en Chile resistieron bastante bien. Chile cuando uno lo mira, es difícil a veces verlo, pero uno mira el panorama latinoamericano y comparado incluso con otros países, es un país donde sus telecomunicaciones son tremendamente destacada en su cobertura, en su calidad. Pero Jaime, quería detenerme, yo creo que diste en el clavo también con el tema de los datos, que es súper interesante. Ahí, obviamente, una empresa como Entel maneja muchos datos. Pero obviamente hay un parámetro legal con el cual todos nos regimos para administrar los datos. Pero el año pasado, en plena pandemia, nosotros hicimos una alianza con la Universidad de Chile, con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que lidera la Universidad de Chile, con el Ministerio de Salud. Y por ejemplo, en ese caso, el uso de los datos lo que permitió es hacer una mejor gestión de políticas públicas a propósito de la pandemia. En la práctica, uno con datos agregados y anonimizados, lo que te permitía ver es cómo se movía la población en los momentos más críticos de la pandemia y tomar decisiones con mejor información. Entonces, efectivamente, los datos hoy día, como tú dices, es el nuevo petróleo, pero tiene un valor tremendo también cuando lo pones a disposición de las políticas públicas, cuando hay objetivos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Tan es así que en este caso particular, esa iniciativa que se hizo con el Ministerio de Salud y como te digo, con la Universidad de Chile fue premiada en el extranjero con un premio muy, muy reconocible en este tema. Y por lo tanto, yo creo que también el desafío de las empresas es cómo ponemos a disposición de la sociedad el capital y las herramientas que tenemos, el capital de conocimiento que tenemos para poder ir generando entre todos una mejor sociedad y obviamente al mismo tiempo cumpliendo los objetivos comerciales que naturalmente puede tener una empresa como Entel. Bueno, claro, uno no puede perder el foco también de que empresa es una empresa que es nacional, que a mí eso también es Así bien es. interesante porque uno no lo maneja necesariamente, pero que evidentemente tiene un objetivo comercial. Ahora, desde ese punto de vista, es muy relevante el rol, por lo que te decía yo, de las telecomunicaciones. Y en ese aspecto, y tú lo has mencionado varias veces, cómo se va generando entonces el vínculo interno y externo desde las comunicaciones. ¿Cómo sienten ustedes que son percibidos, por ejemplo, socialmente? Yo sé que Entel tiene un porcentaje importante, pero más allá de eso, ¿cómo es la sensación? Porque lo decíamos hace un rato, en general las instituciones están cuestionadas y el mundo empresarial también está cuestionado. Así es. Quizás lo que está más, bueno, pero es una institución también del mundo Sí. político, pero finalmente ahí hay algo que está pasando. Y tú mencionabas, Fernando, las redes sociales, que ahí también pasa un fenómeno particular, porque en las redes sociales se genera otro discurso, otro relato, donde finalmente no se ve el buen manejo de ciertas cosas, sino que solamente se cuestiona y se discute. Aparece la figura del hater, o sea, hay elementos que son importantes. ¿Cómo vas ahí gestionando, cómo se va gestionando esta vinculación y cómo se va estableciendo esto que has mencionado varias veces, que es preocuparse del buen vivir, preocuparse de la calidad de vida? ¿Cuáles son los focos ahí? Porque ahí tiene que ver con una misión también. Sí, absolutamente. Yo lo primero que al final las redes sociales, cierto, son una de las vías y una vía muy relevante de comunicación, pero como conversamos de alguna forma, en general,
Lo importante al final es cómo tú tienes de cara a tus distintos públicos una comunicación que sea coherente. En el caso de las redes sociales, yo más que cuestionarlas, creo que lo que nos pone es un desafío de cómo administrar, porque también tiene cosas muy interesantes. O sea, en el fondo antes uno estaba acostumbrado más bien a una comunicación unidireccional. Hoy día es bidireccional, es en tiempo real, y por lo tanto pone desafío, pero también pone una serie de posibilidades, que es una comunicación muchas veces con menos intermediación. Entonces, yo creo que hay más que tener demasiado susto. El objetivo es ver es cómo uno se sube a esos desafíos, porque al final esas conversaciones van a estar iguales. Es más bien uno toma la decisión de entrar o no en esa conversación, pero esas conversaciones van a existir en las redes sociales. Y el punto es cómo uno las va tomando y les va entregando valor para las personas que están en las redes sociales y también para la propia empresa. Nosotros, por ejemplo, hoy día hemos ido avanzando cada vez más en eso. Muchas veces a través de un espacio como las redes sociales se entrega información, se aclaran dudas, entran incluso muchas veces información que entrega a los clientes de cosas que están pasando y por lo tanto es un vehículo de comunicación tremendamente relevante. Al interior de la organización el desafío siempre va a seguir siendo o es muy fuerte de cómo al final uno se coordina para que la información, los mensajes estén alineados entre las distintas áreas que hoy día de alguna forma son la cara hacia la sociedad o la cara hacia los distintos públicos que nos ven. ¿Trabajan muy directamente con áreas más bien vinculadas con marketing o, por ejemplo, con áreas... Porque finalmente la comunicación también tiene esta otra arista, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahí? Porque de pronto me imagino que deben haber instancias, no sé si de pelea, pero instancias como de, ya, pero sabéis que esto no tiene que ver con nosotros, quizás estáis vendiendo una pomada que no es la que nosotros realmente queremos dar o decir, o ¿cómo se gestiona esa parte? ¿Cómo es esa? Es que yo creo que tienes mucha razón porque evidentemente en muchas ocasiones, Entel es uno de esos casos, son áreas distintas que responden a cabezas distintas, pero la verdad es que hay diferencias y creo que es parte normal administrar esas diferencias y lograr más bien la sinergia. Ya. En el caso de Entel, trabajamos nosotros bastante de la mano con las áreas de redes sociales, con las áreas de marketing, con las áreas de comunicación interna y también con otras áreas que uno no ve a lo mejor tan frecuentemente, que también tienen un rol en la comunicación, como son, por ejemplo, las áreas que trabajan directamente con las comunidades y el territorio, o las que trabajan con la vinculación con las autoridades, porque al final tú lo que estás haciendo en todos esos públicos es entregar información, entregar mensajes, entregar una visión. Y por lo tanto es un desafío permanente, por supuesto que sí, porque al final, como tú bien dices, muchas veces pueden haber matices, pueden haber a veces incluso objetivos que no necesariamente están tremendamente alineados, pero ese es justamente el desafío. Y yo creo que en la medida que uno avanza en eso, ve que se puede y que se pueden generar una comunicación bastante coordinada y que yo creo que solo aporta valor a las organizaciones cuando logras hacerlo. Ahora, ¿es un desafío cotidiano y permanente? Sí, y yo creo que nosotros, por ejemplo, en el caso de Entel, cada vez hemos ido logrando avanzar más en aquello. ¿Cómo lo vas gestionando, en definitiva, eso? La parte interna. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos una serie de mecanismos de coordinación internamente que nos permite compartir información, compartir los proyectos en que estamos, también levantar eventualmente cuando tenemos diferencias, reaccionar con rapidez, porque además en el caso de la comunicación, muchas veces tú no tienes tanto tiempo para responder, para pensar. Hoy día todos demandamos tener información relativamente rápido. Si pregunto algo en redes sociales, quiero que ojalá la respuesta sea instantánea. Un cliente que llama por el call center y si hay un incidente, quiero ojalá tener la respuesta inmediata. Y por lo tanto, ahí el desafío es como tú tienes un músculo que te permita generar un trabajo en equipo para responder de manera articulada a un desafío como este de la comunicación. Mencionaste recién una cosa que es bien interesante y que tiene que ver con todas estas células, por así decirlo, que están directamente relacionadas con los distintos lugares. Chile es un país muy, muy, muy diverso, pero de verdad muy diverso, geográfica, climática y culturalmente. ¿Cómo van haciendo esa gestión? Porque ahí hay un elemento también bien complejo, desde aspectos hasta estéticos que tienen que ver con la comunicación y aspectos bien concretos, incluso de formas de hablar, de formas de... ¿Cómo vas desarrollándote en esas áreas? ¿Vas eligiendo
representantes en distintas zonas, vas estableciendo... Además, estaba pensando ahora con todo el tema de la plurinacionalidad, que además todavía en perspectiva el tema, más allá de lo que pueda ocurrir, digamos. ¿Qué pasa ahí? Hay ciertas cosas que obviamente tú las administras con una lógica común al territorio, pero también, por cierto, muchas veces tú tienes que hacerte cargo de las particularidades que tiene. Voy a poner el caso de nosotros, uno de los casos, por ejemplo, es Rapa Nui. Nosotros ahí, que estamos presentes hace muchos años, que es la isla por sus características geográficas, tiene una comunicación que es satelital, que es muy compleja. También hemos ido adaptando ciertas cosas a la particularidad cultural que hay ahí, desde ciertas cosas de la estética de la tienda, pero también a la información que ellos particularmente requieren, que no es la misma que requiere un vecino Claro. de Providencia que vive en Santiago. Y efectivamente tú ahí te tienes que hacer cargo de la particularidad, porque las necesidades son muchas veces particulares, los dolores, los aspectos culturales, y hay una cierta mirada en el territorio específica. Te cuento que la semana pasada, por ejemplo, ejecutivos de Entel estuvieron en Aysén, en Coyhaique, contando una serie de detalles en localidades bastante pequeñas de cómo estábamos desplegando nosotros allá las mejoras de señal. Estamos llegando a esa región también con 5G, pero también te tienes que hacer cargo efectivamente de contar lo específico, lo que les interesa en particular a esa comunidad. Claro. Y ahí hay un desafío, y para eso también parte de lo que se va haciendo es especializarse, es buscar herramientas y equipos particulares que te permitan hacer cargo de tu territorio. En el caso, por ejemplo, de nosotros como empresa, hay equipos especiales para el trabajo con la comunidad, porque efectivamente uno tiende a mirar las cosas de manera centralizada desde Santiago, donde al menos buena parte de nosotros vivimos. Entonces requiere un esfuerzo permanente por también entender lo que pasa en el territorio y poder abordarlo y que no se te vaya quedando atrás. En el caso de nosotros hacemos un esfuerzo permanente, tenemos presencia nacional y, como te digo, está muy en el ADN porque hace un poco la historia de Entel. Entel desde su origen ha tenido un despliegue, incluso en lugares donde casi nadie más llega, tú ves una señal de Entel o ves una antena y por lo tanto también está bastante arraigado en lo que es el caso nuestro. Mira, solo un detalle para complementar. Estos días que han habido un montón de nevazones, que afortunadamente ha caído agua y todo, nos han llegado videos de colaboradores nuestros que van a reparar una antena. Tú dices reparar una antena, pero para reparar esa antena tienes que subirte a un caballo, Sí. donde la nieve le llega al caballo hasta arriba. Tú dices, sí, efectivamente también hay un tema de una misión, de cómo se moviliza, y es una particularidad del territorio que tienes que hacerte cargo, porque efectivamente para un vecino que vive en la cordillera, tener una conectividad es algo súper relevante, y la particularidad ahí es que es muy difícil geográficamente, entonces por lo tanto también tienes que hacerte cargo en la comunicación, como bien dices tú, pero también en la gestión. Claro. Gestionar muchas veces eso tiene complejidades que a veces somos relativamente ciegos, porque uno está acostumbrado a que las cosas funcionen bien y cuando fallan es cuando uno se da cuenta. Entonces, pero para que eso se mantenga, la verdad que el esfuerzo que muchas veces hacen los equipos, especialmente en regiones que tienen complejidad geográfica, es muy intenso. Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos inmediatamente a seguir conversando con Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel, sobre justamente esto, cómo finalmente una empresa se relaciona contigo, conmigo, con nosotros, y también cómo va estableciendo esos vínculos y de qué manera también son prolíficos, en definitiva, son positivos. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel, y estábamos hablando, en definitiva, cómo se va desarrollando esta relación con la sociedad y cómo él decía algo que era bien interesante, porque no es solamente el establecer la comunicación, sino también es cómo que se gestiona la comunicación. Hay algo que a mí me llama la atención porque el vínculo más fuerte que uno tiene finalmente con una empresa es a través de instancias comunicacionales desarrolladas a partir de los medios.
Eh, claro, puede que una empresa haga una noticia X, buena, mala, más o menos, pero donde yo establezco ciertas dimensiones que hacen que esa empresa sea conocida, tiene que ver con aspectos comunicacionales vinculados a la publicidad. Pero la publicidad también me permite entender la empresa y entender dinámicas de misión de la empresa. ¿Cuáles son las misiones destacables hoy día en que las comunicaciones incluso se habla hasta de infoxicación, se habla de que estamos intoxicados con información? Cómo se gestiona desde ahí eso? Porque también es delicado, porque se puede malinterpretar. La comunicación es compleja, de hecho muy difícil. Yo sé lo que te puedo decir, pero no sé cómo tú lo estás escuchando, por ejemplo. Sí, tal cual. Al final, muchas veces uno eh, cree que es algo bastante intuitivo, pero para que funcione bien, al igual que muchas otras disciplinas, algo que requiere preparación, que requiere estructurarlo para que sea un trabajo que pueda em, rendir fruto. Yo un poco a tu pregunta lo que quería entrar, pues, efectivamente hay un ámbito muy relevante que es la publicidad que te permite acercar a una marca, pero la verdad que uno está en constante contacto con muchas veces con muchas marcas a través de distintos espacios. Por lo pronto, vivenciando lo que es un servicio en particular, ¿cierto? Más allá de la publicidad, uno sabe, le genera algo que el servicio opere, funcione bien, funcione mal, pero también muchas veces desde cómo tú estás en contacto con los trabajadores de esa Claro. empresa, cómo te responde un call center, pero también o la persona que te va a instalar. Y también hay otros espacios muchas veces más ciudadanos, si tú sientes que te aporta valor en otros temas. Hoy día, por ejemplo, los temas de sustentabilidad son tremendamente relevantes, o los temas de diversidad e inclusión. Hoy día muchas decisiones también, incluso de decisiones de consumo, también están atravesadas por eso, por cuál es la reputación que tú sientes que tiene una determinada organización, y que también te moviliza a la percepción que tiene. Por lo tanto, al final, por una parte, es cómo tú construyes una comunicación, obviamente, que te permita cumplir el rol comercial, pero estratégicamente es bastante más que eso. Al final, las empresas, nosotros, por ejemplo, como empresa tenemos una misión que busca acercar la tecnología para transformar responsablemente la sociedad. Ese es nuestro propósito. Antes era la misión, Ujú. pero eso hoy día es nuestro propósito. Para cumplir eso, efectivamente es más que comercial. Entonces, Sí, po. tú haces otras cosas. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de Entel, todos los temas de sustentabilidad cada vez han ido tomando más relevancia, desde cómo acompaña los temas de reciclaje de productos, de campañas, pero también los temas de diversidad e inclusión. Nosotros hoy día los temas por ejemplo, para la Marcha del Orgullo Gay, nosotros Ujú. hemos ido prendiendo con los colores de la diversidad, ¿cierto? La Torre Entel y acompañando, porque también queremos ir dando una señal, y esa señal la damos hacia el exterior, pero también al interior. Hoy día nosotros tenemos una serie de políticas corporativas internas que buscan que todas las personas se sientan integradas e incorporadas en su quehacer como trabajadores de Entel. Entonces, por lo tanto, al final, efectivamente es un desafío, pero uno, la comunicación, al igual que en muchos otros ámbitos de trabajo, lo tienes que estructurar porque tiene que acompañar tu estrategia. Al final, la comunicación no es algo desacoplado de la estrategia, de Mm. la mirada general de una organización o una compañía. ¿Cómo haces que ese acto comunicacional simbólico se establezca en una dimensión real? Porque eso es una cosa bien compleja. No sé cuántos empleados tendrá Entel, pero evidentemente, por ejemplo, tú acabas de poner el tema y el ejemplo de la Torre Entel con los colores de la diversidad, que son los colores del arco iris, que tiene que ver justamente con eso, con que hay diversidad de colores. Pero eso no significa que todos mis empleados entiendan esto. Entonces yo puedo como empresa poder tener un cierto relato, pero también tengo que concientizar para que, por ejemplo, un empleado no le haga bullying a otro empleado dada su orientación o quizás su forma de ser, más masculina, más femenina, más no sé qué, no tengo idea. ¿Cómo se juega ahí? Porque ahí hay una sutileza que es re importante y que va más allá de un acto simbólico. Es que yo creo que has dado en un clavo que al final es como eres consistente, porque al final también es Exacto. fácil descubrir cuando la comunicación no tiene algo que la sustente. La comunicación sin un trasfondo en temas como esto también queda a la vista rápidamente que solamente lo estás haciendo por un afán, comillas, publicitario. En el caso, por ejemplo, del tema que mencionas,
los temas de diversidad e inclusión en Entel llevan un trabajo de varios años que implica definición de protocolo, capacitación, porque efectivamente son temas que han ido avanzando. En algunos casos, para quienes tenemos más edad, son temas probablemente más nuevos. La generación hoy día Sí, lo lo traen tiene sumamente incorporado, integrado, ¿cierto? sí, es Entonces, verdad eso. es un tema que permanentemente estás viendo cómo incorporarlo, y yo diría que te das cuenta que a la vuelta de algunos años son temas y miradas que se internalizan en la organización. Claro. Yo te podría decir que hoy día, razonablemente, nosotros podemos decir que dentro de Entel es una empresa, una organización tremendamente inclusiva y que está desafiada a hacerlo cada vez más, en este tipo de temas. Y nos estamos permanentemente también preguntando cómo podemos mejorarlo, Ujú. porque efectivamente, además, muchas veces las barreras se van corriendo y lo Sí, que po. hasta ayer te servía, hoy día la exigencia es adicional. Pero yo te diría que al final lo que uno tiene que hacer es ir dotando de consistencia y de sustancia a estos temas para que también al final no sea una comunicación vacía, que yo creo que lo peor. Pasa lo mismo muchas veces con los temas ambientales, por ejemplo. Que esto no se trata solamente de comunicar que tú eres verde, es cuál es el trasfondo de lo que tienes montado que te permita decir que eres una empresa que, por ejemplo, en el tema ambiental tienes prácticas que son razonables con lo que exigen hoy día los tiempos. Y en ese aspecto, por ejemplo, ahí hay dos elementos que me parecen muy importantes destacar. Por un lado, es loco porque en general muchas empresas de telecomunicación juegan la carta de gastar el recurso comunicacional sin mediar contenidos. No sé, tantos minutos para hablar, gasta tus minutos para hablar. Bueno, pero ¿qué tienes que decir? Que es rara el mensaje, digamos. Y, estoy pensando en lo que tú estabas diciendo ahora. Y por otro lado, se establece una dimensión súper importante, y quiero tomar el tema de ser una empresa verde, por ejemplo, en ese sentido, y que tiene que ver con los contenidos que yo estoy manejando. Es súper importante también tener conciencia de cómo yo me presento como empresa verde, qué es lo que significa ser empresa verde, y finalmente cómo entrego una comunicación que sea efectiva para que no solamente yo sea vista como una empresa verde, sino que motive a esta idea en el resto de la sociedad. Ahí hay un juego muy, muy duro, finalmente, muy difícil. Sí, además hoy día la sostenibilidad es bastante más que solo lo verde, Exacto. es un paraguas mucho más grande. Económico, Derechos humanos, derechos humanos. Sí, la sostenibilidad como sí, concepto no es lo mismo que ser solo verde, digamos. Exactamente. Por ejemplo, nosotros, al final hoy día tú puedes ver que incluso eso te incide en temas mucho más duros como son las fuentes de financiamiento. Hoy Por día, ejemplo. por ejemplo, Entel puso el año pasado un bono sostenible por cerca de $800 millones, y que efectivamente tú, para poder acceder a esos bonos con ciertas condiciones, requieres cumplir o exhibir un conjunto de credenciales, ¿cierto? O de proyectos que te permitan apalancar aquello. Y en el tema verde en particular, o los temas ambientales, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos desplegado, pensando más en el rubro que nos toca, una serie de iniciativas en el ámbito del reciclaje. Por estos días está transitando por todo Chile, desde el norte, desde Arica hasta el extremo sur, un camión que separa en distintos pueblos, pero no necesariamente en Ciudad Grande, y que te permite ir haciendo reciclaje de los aparatos electrónicos que tú tienes, porque efectivamente también sentimos nosotros que tenemos una responsabilidad en eso. Entonces, lo comunicamos, sí, pero el trasfondo también ahí es cómo nosotros nos hacemos de alguna forma cargo, o cómo ayudamos a lo que puede ser el reciclaje de aparatos más que están relacionados con nuestro rubro. Entonces, efectivamente ahí nosotros tenemos iniciativas, y como eso buscamos avanzar en otros ámbitos que nos permitan ir siendo cada vez una empresa más sustentable. Que, como te digo, tiene una patita ambiental, pero también es tu relación comunitaria, es la gobernanza que tiene uno, que te das internamente para tratar los distintos temas. Es un tema que cada vez miran las comunidades, lo que es muy importante, pero miran los inversionistas, miran las autoridades. Entonces es un desafío permanente. Es que además hay algo que tú acabas de mencionar, Fernando, que es muy importante, que es que la sostenibilidad es mucho más amplia que solamente los aspectos ecológicos. Lo incorpora el tema verde, digamos, pero es mucho más grande que eso. En ese sentido, también nuevamente, dada su geografía, Chile es un país muy complejo respecto a eso.
y una empresa vinculada a las comunicaciones y a las telecomunicaciones se hace cargo de los aspectos culturales. ¿Cómo se va desarrollando o cómo se va planificando, en definitiva, estos cambios? Porque no es solamente, por ejemplo, qué tan fuertes son los aspectos tecnológicos en relación a los aparatos. Ahí hay un elemento importante de huella complejo. Y bueno, y está estudiado. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo desarrollan? Más allá de los camiones, digamos. ¿Cómo Sí, educan? lo que pasa en los camiones probablemente es un buen ejemplo, ¿cierto?, Exacto. de una iniciativa particular, pero ahí vuelvo como a lo más estructural, que a veces puede sonar poco glamoroso, pero en el caso de Entel, por ejemplo, hay una estrategia de sostenibilidad que lo Ya. que te busca es abarcar las distintas dimensiones de este tema. Ujú, Y eso tú le vas poniendo visibilidad, son temas que cada vez están siendo vistos y administrados a nivel más alto por la gerencia, y por lo tanto tú estableces una cierta dinámica, una cierta estrategia que lo que busca es que ojalá estos temas permeen lo más posible los distintos aspectos y las perfecto. distintas unidades de la compañía. Porque efectivamente hacer una iniciativa, un proyecto spot particular, tampoco te sirve. O sea, el camión por sí mismo no te hace una empresa. No, Obviamente es una iniciativa que ayuda y que para nosotros nos parece un gran aporte, pero ser sostenible o intentar serlo es bastante más que eso. Lo que requiere ahí es un esfuerzo permanente en distintos ámbitos, y para eso también tienes que poner muchas veces esfuerzo, recursos, y también es una cierta mirada de la empresa de internalizarlo cada vez como un tema más relevante en los distintos ámbitos, porque probablemente todos, de alguna manera, en una organización tenemos algo que decir, algo que aportar ujú, para que tu organización sea sostenible. No es solo, hoy día, no es solo ya resorte del área que ve claro. el tema ambiental, el tema particular. Ahí el desafío también permanente en las organizaciones, cómo te vas estructurando para que esto permee, nos permea a todo, y también poder transformarlo en algo que se meta en el ADN de las organizaciones. Es un desafío permanente también, por cierto. Hay algo que es importante observar y es la capacidad de adelantarse a los hechos. Y una empresa que logra efectivamente tener esta especie de bola de cristal o de, no sé, cartas del tarot, no tengo idea, pero que en definitiva logra adelantarse, es una empresa que también eh, eh, tiene una vinculación mucho más sensible con lo que está pasando. Finalmente, la bola de cristal, más que leerte el futuro, lo que te está diciendo es que hace una buena lectura, para seguir con esa analogía, del presente, y desde ese punto de vista puede proyectar ciertos escenarios futuros. Eh, Eso es parte también de observar comunicacionalmente el entorno. ¿Cómo van ustedes observando ese entorno? ¿Cómo van desarrollando una mirada que diga, ¿sabéis qué? Parece que la micro va para allá y esto significa que tenemos que conformar esta situación. Que a veces además la micro va para allá y de verdad no lo vemos. Bueno, de hecho hubo una situación bien compleja en nuestro país con el estallido social, donde mucha gente, medios incluidos, hago el mea culpa, el discurso era no lo vimos venir. Y el no lo vimos venir era como, ya, pero no lo vimos venir porque no queríais verlo venir. Pero a veces, efectivamente, como dice el dicho, no es peor ciego que el que no quiere ver. Efectivamente, a veces que no lo vemos porque no queremos verlo, pero igual no lo vemos, es real que no lo vemos. ¿Cómo pasa ahí? Es que fíjate que yo creo que en el caso de Entel sí hay una característica que tiene cuando tú revisas su historia, es que ha podido irse anticipando de alguna manera y de manera bastante exitosa a lo que son los cambios y transformar su estrategia, su mirada y muchas veces incluso su propio foco de negocio. Como comentábamos, ¿cierto? Entel parte como empresa de telecomunicaciones, pero si uno ve así una empresa que hoy día, bueno, lidera todo lo que es el mundo de las telecomunicaciones, pero por ejemplo hoy día buena parte de nuestro foco también está en irnos transformando en una empresa de tecnología, Perfecto. anticiparnos. Para eso, obviamente, hay equipos que están permanentemente ahí. Pues, en Entel hay una gerencia de innovación que está todo el rato mirando tendencias, qué es lo que viene. Por ejemplo, eso implica que hoy día nosotros, además del negocio más tradicional que uno asocia a las telecomunicaciones, Sí. también estamos metiéndonos o estamos mirando qué cosas pueden hacerse en temas de análisis de datos, en temas de inteligencia artificial, incluso uno explorando de qué se va a tratar todo esto que viene del metaverso, porque sabemos que ahí hay un espacio que es súper relevante, del cual, por ejemplo, una empresa como Entel
quiere ser parte. Y es lo que te comentábamos, esta experiencia, por ejemplo, como lo que hicimos con la Universidad de Chile, con el Instituto de Sistemas Complejos y con el Ministerio de Educación. Eso es análisis de datos. Pero Ujú. también hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos una unidad en particular que se llama Intellocean, que lo que busca es hacer eh, desarrollo, ser un partner en el desarrollo tecnológico. Y hay desde soluciones que te permiten monitoreo en tiempo real de pozos profundos para los temas de agricultura, que también tienen un trasfondo de tener una utilidad en los temas ambientales. Y como eso, distintas soluciones que en el fondo van más allá de ser una empresa exclusivamente de telecomunicaciones, porque lo que uno ve es que hoy día el mundo está cambiando, las necesidades están cambiando, los requerimientos de las personas, de los clientes están cambiando, y por lo tanto la idea es siempre ver cómo anticiparte. Esto vale tanto para lo que es el negocio o la mirada que uno tiene con las personas, con el Ujú. cliente como la persona uno a uno, pero también con las corporaciones, con las grandes empresas, donde los requerimientos también van variando, van siendo distintos, van evolucionando, y la idea es que tú siempre puedes ir acompañando esa evolución, anticipándote idealmente. Por lo que estás diciendo, el tener la capacidad de observar y de hacerse cargo del otro distinto, del otro otra, distinto, distinta, es fundamental. ¿Qué elementos has podido ir observando tú o tus equipos que han ido cambiando y que de alguna manera establece incluso dimensiones nuevas al interior de la empresa y también en la vinculación con la sociedad? ¿Qué cosas sientes tú que han ido cambiando? Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, evidentemente después de todos los movimientos feministas del 2018, yo creo que uno no puede hacerse el leso, por ejemplo. Pero hay quienes se adelantaron a esos movimientos porque ya veían lo que estaba pasando. No vieron, o sea, la explosión fue, como quien dice, la gota que rebalsó el vaso, pero el proceso se veía venir. Y aquí lo mismo, de alguna u otra manera, hay procesos que están ocurriendo, que no tienen que ver, por ejemplo, con necesariamente con el que salga o no salga la nueva constitución. Claro, sí, es lo obvio eso. Pero aquí hay cosas que quizás uno dice, chuta, hay mucha polarización, o hay no sé qué, o hay un exceso de conservadurismo versus un exceso de no sé qué, o quizás somos mucho más conservadores de lo que creemos, tanto en ciertos sectores que en otros. ¿Qué cosas has ido viendo tú ahí? Yo creo que al final uno siempre está mirando y trata de tener un oído en la calle, en la sociedad, para ver qué es lo que se viene. Y te voy a poner el ejemplo en el que estamos nosotros ahora, que yo creo que da buena cuenta de eso, que es todo el trabajo, todo el desafío que se nos viene como sociedad con el tema de las personas mayores. Ujú. Ahí es un tema en que nosotros queremos entrar de manera muy fuerte, porque además uno siempre opera, o voy a decir al menos por mí, uno probablemente opera con ciertos sesgos y ciertas miradas, y cuando entras a ver cuáles son los requerimientos de las personas mayores, por ejemplo, los temas de tecnología o el uso que hoy día le dan, te sorprendes con un montón de información y te permite dar mejores respuestas. Entonces, si tú me dijeras, por ejemplo, así como en su momento fue muy fuerte y sigue siendo todo el tema de la incorporación de la mujer en distintos espacios, hoy día nosotros como Entel el tema de las personas mayores es un tema que estamos mirando mucho, Ujú. que queremos ver qué espacios de trabajo podemos tener con ellos, qué cosas hacemos que sean distintas, entendiendo que el segmento además que va a ser cada vez más relevante en el Sí, país. claro, En eso no es ningún absolutamente. misterio que como sociedad estamos envejeciendo a pasos bastante rápido, y ahí la tecnología cumple un rol y va a cumplir cada vez un rol más fundamental para una serie de cosas, para acompañar, para conectar, para dar soluciones concretas, y por lo tanto un segmento, por ejemplo, ese que nosotros ya estamos mirando de manera muy, muy, muy fuerte, qué podemos hacer, tenemos desafíos, nos parece interesante también mirar qué cosas poder hacer con ello. Ahí hay un elemento que es bien importante observar y que tienes toda la razón, efectivamente las sociedades están envejeciendo y pueden implicar cambios radicales. Hay que entender cómo se va gestionando eso. Creo que ahí hay un foco bien potente que me gustaría que profundizáramos un poquito. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando aquí lo personal es político. En este caso, lo empresarial es político. Vamos y volvemos.
Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro último bloque de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con el gerente de comunicaciones de Entel, Fernando Rivas, y estábamos hablando de esta posibilidad o esta capacidad que deberían tener las empresas de adelantarse o de ver un poco cómo se va gestando el panorama. Hace pocos días me tocó ver la entrevista, y te lo comentaba, de hecho, antes de que empezáramos nuestra conversación, de Jimena Ahogavir, donde ella está en una organización, que dicho sea de paso vamos a tratar de tenerla a ella o a alguien de esa organización, vinculada con las personas de la tercera edad. La tercera edad hoy día está establecida a partir de los 60 años. Y las personas de 60 años y más están con niveles de vigencia muy, muy altos. Sin embargo, los medios de comunicación tienden a mostrar a las personas de la tercera edad y de la cuarta edad como viejecillos venerables, infantilizados. Muchas personas hablan de los abuelitos, las abuelitas, y los tratan de una manera bien particular, negándoles todos los espacios en los cuales ellos todavía se desarrollan y, como tú bien decías, todavía son vigentes. ¿Qué elementos Entel está observando que sean destacables respecto a esta visión? Porque también, claro, puede ser que yo vea eso, pero siga con el relato infantilizador o del abuelito, la abuelita, ¿cachai? Y la verdad es que puede que no tenga nada que ver con lo que está pasando hoy día, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de personas mayores es un rango a veces tan amplio, con realidades tan distintas. Piensa que a veces a los 60 años estamos hablando de personas absolutamente vigentes. O sea, hoy día, por favor, o sea, a uno es más, a uno le cuesta incluso pensar en alguien de 60 años como una persona mayor. Exactamente. Y al final, incluso muchas veces los segmentos que requieren más apoyo y todo también son acotados. Entonces, meter como a todas las personas mayores en el mismo saco es bastante complejo. ¿Qué cosas observamos nosotros? Hoy día, buena parte de las personas mayores, pese a lo mejor a lo que uno puede pensar de manera intuitiva, son personas que usan la tecnología. Absolutamente, y la manejan bien, además. La manejan bien, o sea, cada uno tendrá casos personales, pero en general tú ves que muchos ocupan redes sociales o se comunican a través de WhatsApp, o si quieren ver cómo resolver un problema doméstico o hacer una receta de cocina, se meten a YouTube. Sí. Y que cuando tienen problemas a veces si no conversan con los nietos. Entonces, y la pandemia también ha ayudado mucho. La cantidad hoy día de adultos mayores que se conecta, por ejemplo, a través de alguna de las plataformas tipo Zoom o equivalente, también son muchas, y por lo tanto es bien interesante lo que tú dices de la lógica de no infantilizar. En general también suelen ser personas que en muchos casos son clientes y pagan su cuenta Exacto. como todos, y por lo tanto es un segmento de personas que yo creo que no solo las telecomunicaciones uno tiene que mirar, sino como sociedad, cómo los vamos dando una mirada ojalá con menos sesgo. Yo creo que también son temas en que vamos todos aprendiendo, y eso es justamente lo que hoy día nos interesa ver a nosotros, es cómo los podemos acompañar, cuáles son sus necesidades. Nosotros, por ejemplo, hace un año y medio aproximadamente, hicimos una alianza con una fundación de la Universidad Católica que se llama Conecta Mayor, y se repartieron cerca de 80.000 dispositivos para que segmentos más vulnerables de personas mayores pudieran tener una conexión, pudieran hablar por teléfono, pudiesen comunicarse, pudiesen acceder a Internet. Y la verdad que ha sido una experiencia súper interesante. Uno ve que hay un interés por estar conectado, por hacer cosas. Sus inquietudes son súper razonables y, como comentábamos, son usuarios de la tecnología. Por supuesto que van a haber ciertas diferencias con quien ha sido un nativo digital, pero también esta imagen de la persona mayor absolutamente desconectada del mundo tecnológico, yo creo que cada vez empieza a quedar un poquito más atrás. Voy a hablar en mi caso particular. Mi madre tiene 80 años, se conecta todas las semanas 3 o 4 veces a reuniones sociales a través de una pantalla, usa WhatsApp, usa Uber. Entonces, digo que también ahí hay un mundo que uno tiene que mirar, porque efectivamente, si nos quedamos a veces con la primera impresión o el estereotipo, nos podemos estar perdiendo algo súper valioso que está ocurriendo ahí. Exacto, es que eso estaba pensando. Mencionaste una cosa que me parece muy relevante y que quizás no les toque
pero puede que sí les toque también, y que tiene que ver con, más bien con políticas públicas, porque efectivamente y lamentablemente una característica que yo espero que se vaya solucionando, eh, el, el proceso de envejecer, el ser una persona mayor, muchas veces está asociado también a procesos de empobrecimiento, empobrecimiento económico y social. ¿Cómo se traduce desde un punto de vista comunicacional? No sé si te compete o no, o cómo se establecen dimensiones comunicacionales internas por parte de una empresa que es privada, que legítimamente tiene todo el derecho a lucrar, digamos, a hacer un trabajo económico, pero que en definitiva puede perder una instancia importante de vínculo con la sociedad, con una sociedad que, como tú bien dijiste, Fernando, está envejeciendo a pasos mucho más agigantados de lo que nosotros creemos, y, y que no necesariamente tiene conciencia de eso, porque tampoco se romantiza, se infantiliza, pero no se romantiza ni tampoco se establece una vinculación amable con los procesos de envejecimiento. Generalmente es como un drama, así como, es más, me acordé de una frase de una famosa actriz que fue símbolo sexual en los años de mi abuela, digamos, pero que ella decía que envejecer no era un arte, que el arte era soportarlo, y yo creo que tenía toda la razón, porque es difícil. ¿Qué pasa ahí? Ahí, la verdad, Quizás no te compete, pero te lo no, pero planteo porque, yo creo porque que podemos creo que es un... reflexionar, pero por Exacto. ejemplo nosotros, em, comenté, por ejemplo, hay ciertas particularidades, así como uno de repente busca cómo conectar con otros segmentos o con Ujú. otras realidades. Yo creo que las personas mayores de alguna forma es lo mismo. Por ejemplo, ahí lo que se ha hecho para ciertos segmentos sobre 75 años se abrió un canal especial de comunicación que cuando alguien llama hay una atención especial porque se entiende que hay ciertas necesidades a lo mejor especial. Perfecto. Hemos establecido con lenguaje siempre, ojalá lo más sencillo posible, ciertos tutoriales, por ejemplo, en nuestro sitio web para que las personas mayores puedan de repente hacer ciertas operaciones que a lo mejor son las que más demandan cuando tienen duda, cuando llaman, y también hay tutoriales que pueden ser explicativos. Yo creo que también, al igual que otros segmentos, es ver cómo tú generas información y Ujú. comunicación que les sea relevante y que les aporte en su calidad de vida. Ahora, yo dicho eso, creo que también es un desafío bien de la sociedad todavía, que yo creo que Sí, estamos entrando todo. A nosotros como empresa de telecomunicaciones, obviamente es mirar qué nos compete, en qué podemos aportar, pero mencionaste al pasar el tema de políticas públicas, yo creo que ahí el desafío obviamente es mayor como sociedad, ¿se desde el punto de vista trabaja en conjunto? es que yo, en algunos temas Se, sí, yo creo se que proponen, yo creo que el tema digamos. de las personas mayor, al menos nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un esfuerzo bien interesante de un trabajo mancomunado en este caso con la Universidad Católica. Claro que, bueno, eso ya es ampliar, digamos. Estamos estructurando ahí un trabajo con ellos, también aprendiendo y empezando a diseñar cosas que hagan sentido a este tema. Ahora, me parece que también es un tema que de alguna forma, no digo que sea nuevo, pero es un tema que como sociedad también tenemos que ir haciendo algunas definiciones, avanzando en eso. Nosotros como empresa sí lo estamos mirando, como te digo, trabajando con algunas organizaciones que pueden ser complementarias o que tienen más información que nosotros para tratar de dar soluciones razonables tanto a la realidad actual de las personas mayores como a lo que se va a ir generando con el paso del tiempo. Ahí es interesante eso, porque en definitiva, y lo que tú acabas de decir, claro, porque además las personas mayores tampoco van a ser como las personas mayores que conocemos hoy día. Exactamente. O sea, ese nativo digital va a ser persona mayor y va a seguir siendo nativo digital. Por ende, yo también tengo que estar ahí. Ahí entra lo que te decía, el poder observar. Esa observación, ¿cómo la van haciendo? Claro, porque además en el fondo lo que pasa es que hoy día incluso es difícil poder mirar lo que va a ser en 10 años más. Yo creo que ponernos ese escenario para todos es probablemente difícil. Dicen que incluso muchas de las cosas que hoy día estás estudiando en 15 años más no te van a Sí, pues servir. van a ser obsoletas. El mundo avanza rápidamente. Por ejemplo, en el caso nuestro hay espacios dentro de Entel específicamente dedicados a mirar tendencias. Nosotros tenemos una gerencia de innovación dentro de la cual se miran las tendencias, se intentan analizar, proyectar, se está ocultando permanentemente lo que está pasando en distintas partes con el fin de ir teniendo un pulso de aquello, tanto en relación con aspectos propios si tú quieres, del negocio y la tecnología, pero también tendencias más en lo social, por decirlo de alguna claro. manera, ¿cierto? Que muchas veces se cruzan.
sigue siendo un desafío permanente porque es todo tan dinámico que al final esto ocurre en tiempo real. Me refiero, los cambios son tremendamente rápidos. Hay cosas que hoy día ocurren que a lo mejor 3, 4 años atrás eran difíciles de anticipar y por lo tanto desafío permanente. Yo creo que más que lo que uno tiene que entrenar es de nuevo tener un músculo que permanentemente te haga estar mirando y cuestionando qué es lo que viene o entendiendo aquello. No perderse. Porque claro, hoy día proyectar no sé, a 10, 15 años probablemente es un ejercicio dificultoso. Entonces más bien es como estás permanentemente atento a las señales, a los cambios, a las tendencias, a las proyecciones. Y en eso una empresa al menos como nosotros en el mundo de las telecomunicaciones no puede dejar de hacerlo y lo hacemos regularmente y permanentemente. Bueno, porque además las comunicaciones van variando de manera brutal y muy rápidamente. Sí. Fernando, se nos acabó el tiempo. Quería agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Yo espero además que hayan quedado claras varias dudas, porque, sorry, pero el problema es que cuando uno hace estas conversaciones son las dudas de uno, pero haber representado a la gente. Fernando, de verdad, muchas gracias por haber estado también acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. Encantadísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, por supuesto, por las pantallas de TVX. Nos vemos.